Hola, ¿qué tal amigos del reencuentro de la infancia del fútbol? Mi nombre es José Martín González. Hoy, y por única ocasión, me toca hacer la entrevista en este podcast, ya que tenemos un invitado muy especial, el cual será entrevistado. Él se ha ganado la simpatía de muchísimas personas, es un reconocido comerciante de Atotonilco del Alto y tengo el gran honor de llamarle papá. Esta noche, nuestro invitado, Marcos González, bienvenido. Pues bienvenido, pa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. No es lo mismo ser entrevistado que te entrevisten. Así es. No te pongas nervioso, no pasa nada, no te vamos a agarrar a carrilla. Pues bien, queremos empezar platicando contigo sobre tus orígenes. ¿Quién es Marcos González? ¿Dónde nace Marcos González? Bueno, primero que nada, gracias a todos por este momento que la verdad estoy un poco nervioso porque lo que menos me esperaba era que me entrevistara mi propio hijo. Marcos González. Marcos González nació aquí en Atotonilco. Soy originario de Atotonilco. Nací ahí por la calle Mina, por la famosa calle Mina. Ahí fue donde crecí, ahí fueron mis orígenes. La famosa calle Mina. ¿Quiénes fueron tus padres? Bueno, mis padres fueron don José González Basulto, mejor conocido como el Cuyo, y mi madre Delia Torres, una señora comerciante, una guerrera, una luchona, que toda su vida fue comerciante. Naciste un 7 de mayo de 1966 en Atotonilco del Alto. ¿Cómo eran los años 70 en tu infancia? ¿Cómo veías esos años en Atotonilco? Pues eran maravillosos, era otro mundo. La niñez, sin duda alguna, fue una de las etapas más bonitas de la vida. No había tanta tecnología como ahora. Así es. Ahora, pues las cosas son diferentes, los chavos ya son diferentes. Y recuerdo una anécdota muy bonita del Mundial de 1970. Probablemente yo puedo haber tenido 5 o 6 años, pero oía, escuchaba que la gente se emocionaba y gritaba gol y gritaba el nombre de Pelé, pero como que me suena así nada más. Como entre sueños lo recuerdas. Así es. Bueno, ahorita vamos a ir al tema futbolístico. Posteriormente, antes se usaba en vez de kinder parbolitos, tengo entendido, pero después vas a la primaria y es cuando tú entras a la escuela Juan Gil Preciado, ¿verdad, producer? Así es. Hicimos la tarea, sabemos ahí los datos. La escuela Juan Gil Preciado, ahí tú ingresas en el turno matutino y ahí hay un despertar en tu persona, un cambio donde tú descubres un juego y dices, esto me gusta. Platícanos un poquito de cómo fue ese primer encuentro con el fútbol. Así es, la escuela Juan Gil Preciado anteriormente pues no estaba como está ahora. Su cancha era empedrada y la parte de la canchita pues era pavimentada. Ahí nació la inquietud de jugar. Ahí nació en esa canchita de fútbol en la parte de atrás de la escuela de la Juan Gil Preciado. Y ahí conocí a grandes amigos que ahora todavía son mis amigos. Ahí empecé a jugar fútbol con un equipo que se llamaba el Jalisco. ¿Ustedes escogieron el nombre? Sí, a mí, O sea, estamos hablando, perdón que te interrumpa, estamos hablando de algo no profesional. Ustedes se juntaron, hicieron su equipo y dijeron, sí, nosotros vamos a ser Jalisco. Sí, porque en las primarias, en paz descanse Nazario Cebes. Un gran tipazo. Un gran gestor, se le ocurrió la grandísima idea de hacer torneos a nivel escuelas. Amateur. No amateur, pero sí, porque ya era otro nivel. Pero en las primarias empezó a hacer torneos de fútbol y después implicó a más escuelas y a más escuelas y a más escuelas. Y había cuarto, quinto y sexto, tenían equipos. Y todos competíamos contra todos, escuelas contra escuelas. Y en ese momento, ¿cuántos años tenías? ¿10, 11? Yo pienso que yo ya tenía más o menos como unos 12 o 13 años cuando... ¿A quién conociste en ese tiempo?
Híjole, jugué con muchos compañeros que actualmente están ahorita en el reencuentro. Precisamente me estaba acordando de que jugué al lado de la Tuna, mi gran amigo la Tuna, de Tony, jugué con, híjole, se me viene a la mente, eh, jugué con muchos compañeros, pues, la verdad que ahorita No precisas. sí, no preciso, pero con muchos, la verdad sí. No recuerdo bien ahorita exactamente porque a lo mejor no venía también muy preparado para esta situación, pero y también con grandes contrincantes. En ese momento, cuando tú entras a estos torneos ya con Nazario y con estos mentores, ¿cómo fue tu encuentro con ellos? ¿Cómo fue el hecho de que ellos comenzaran? Porque estamos hablando de una Totonilco donde no se contaba con escuelas de fútbol y que ellos fueron los pioneros, Miguel Mesa, Nazario, Don Joyce. ¿Cómo fue la dinámica de ellos para concentrarse en esos jóvenes futbolistas? Así es. En esos tiempos empezaron a haber ligas, la liga de Miguel Mesa. Miguel Mesa tenía varias categorías, entre ellas junior, infantil, juvenil, y era por edades. Entonces ahí, entre los mismos compañeros o los mismos capitanes de los equipos, pues iban eligiendo a sus jugadores y te iban viendo y te iban eligiendo a los equipos que en ese tiempo, que en esa época, pues eran los grandes equipos. En ese tiempo me recuerdo que uno de los grandes equipos de Miguel Mesa o de esas ligas, pues era sin duda el Académicos y el UDA, así decían, el UDA. UDA es una de los equipos pues más mentados de esa época. Así es. ¿Y cómo te fuiste acercando a algo más profesional? ¿Cómo fue tu incursión? Pues no tanto así como profesional, pero sí fue una división ya más grande, porque primero entré en las juveniles, pues, ibas por etapas, no te dejaban jugar en la juvenil sin antes haber jugado en la infantil, era junior, infantil y juvenil, de ahí ibas brincando. Y cuando llegabas a la juvenil, pues ya de ahí brincabas a la primera especial, que era la liga local de aquí de Totonilco. En esa sí tuviste oportunidad de jugar. Y en esa... ¿Qué edad tenías ya cuando jugabas ahí? Creo que ya tenía yo unos 16 o 17 años cuando empecé a jugar en un equipo ya formal. Y que, por cierto, en el primer equipo que yo jugué, salí campeón. Salí campeón con ese equipo. Tenía 16 años, iba a cumplir 17 años. ¿Quién eran tus compañeros en ese momento? De los que más recuerdo es Acayito, que fue extremo derecho, Juanjo Salcedo, Rafa Salcedo, Raúl El Lluvias, en paz descanse, que ya murió, el Aguayo, que le decíamos que también en paz descanse, que ya murió, y él lo dirigía un señor que también ya murió, le decíamos Chendo, papá del Piri, del Sisi, perdón, del Sisi, que muchos se han de recordar de él, y el equipo se llamaba Leones Negros, y era la liga de Nazario, y a nosotros nos metieron y jugamos contra un equipo que se llamaba el Carmen, que le decían las Teteras, y eran 2 veces campeones ellos, y traían un equipazo, y nosotros les ganábamos, hemos perdido, no sé, les ganamos 2-1. ¿Cómo fue ese momento en el último partido cuando se decidió el campeonato? Muy bonito, porque íbamos perdiendo, empatamos 1-1 y un pase de Callito que me dio hacia el extremo y botó la bola y de volea la agarré yo y ¡pum! Y de eso yo estoy seguro que varios recuerdan esto, sobre todo mi compañero el Chino, el ingeniero Bravo, que jugó en contra de nosotros, el Nene también, que jugó también ahí en ese equipo. Y pues fue una experiencia muy bonita porque la gente se ponía al límite de la línea de la cancha de fútbol y era muchísima gente y la gente se metía pues sin querer porque se aventaban entre ellos y cuando se dio el silbatazo final, pues la gente se abalanzó hacia uno, nunca se había ganado un campeonato ese equipo y nosotros lo ganamos y fue una experiencia, tengo fotografías de ahí
de esas, no las tengo preparadas, pero las tengo en mi celular y una experiencia muy buena. Ahorita no las coloca el productor. ¿Quién era tu dupla en ese momento? Cayo, sin duda Cayo. Cayo y yo siempre fuimos una dupla que jugamos en varios equipos y que aparte de que hemos tenido una grandísima amistad, siempre fuimos grandes compañeros, el extremo derecho y yo centro delantero. Oye, cuéntame una travesura que han hecho antes o después de un partido, por ahí una anécdota que tengas. No, pues muchas, sobre todo pues en ese tiempo se acostumbraba después del partido ir a echar cerveza y a ir a las discotecas, ahí a Scorpions, se llamaba Scorpions en la parte del Portofino, en la parte de arriba. De ahí nos íbamos a echar baile. ¿Era de los Velázquez? O sea, era de los Barragán. Era el antecedente de Portofino. Así es, decían Scorpions. Pero la travesura, cuéntanosla, ¿qué hacía? No, la travesura no era travesura, era una cosa muy sana porque pues ahí era nada más que pues el baile y la bailada y la vacilada entre todos y son unas cosas muy bonitas. Ya más jóvenes, más pegados a la juventud. Así es, ya tenemos a 18, 19 años, ya un poquito más grandes. A ver, platícanos, ¿algún día te peleaste con alguien? ¿Por qué fue la pelea? ¿Te acuerdas así? En este albor del fútbol de pronto se da mucho que se calienta un equipo y de pronto... No, pues muchas veces tuvimos en varias ocasiones de repente te enojas, te llega el coraje, te llega la pasión más que nada y por la misma inexperiencia a veces pues de la vida, pues sales mal con algo o con alguien dentro de algún partido, muchos roces y fíjate qué cosas tan bonitas ahora después de tanto tiempo que todo eso se queda ahí. Sí, pues solamente en el momento. Así es. ¿Quién eran los jugadores más bravos que tú dices, híjole, lo veía y yo decía, mi karma? Había muchos, pero sin duda uno de los grandes rivales que yo tuve siempre y que siempre pues, te daba miedo topar con ellos, pues eran los apaches, los metados apaches. Entonces, eran duros, eran ¿cómo eran físicamente? Fuertes, duros, iban con todo, y siempre te daba a decir, vamos a jugar contra estos, pues ni modo, tenés que topar. Que también había grandes jugadores con los que te daba gusto jugar, porque igual si los pasabas o igual si les metías un gol, pues sentías satisfacción, pero había grandes jugadores que no eran tan duros, pero eran buenísimos. La satisfacción del rival fuerte, pues. Así lo es. Que le llamamos nosotros como Así es. La satisfacción del rival fuerte. Muy bien, Marcos, pues otra pregunta. Vamos a pasar a una pregunta que nos hicieron la audiencia. Y aquí tenemos unas tarjetitas, que es como tenemos la dinámica. Híjole, mano. Y vamos a leerla la primera y dice de la siguiente manera. Definiendo a los amigos del reencuentro, ¿cómo armarías tu equipo? Es decir, vas hacia el nombre del compañero y de qué lo pondrías a jugar. Me van a perdonar, pero yo pondría de portero sin duda alguna porque jugué con él, porque lo vi jugar, porque fue muy poco el tiempo. Tengo que nombrar a grandes jugadores, pero tengo que poner a uno. Sí, por ejemplo, sin miedo a la funa. Por ejemplo, me tocó jugar con Correa, que le mando un saludazo, a mi compa Richard Córdoba, que le mando un saludazo, de los que están en el reencuentro. Si por ahí se me pasa alguno, una disculpa. Carotas, el Caballo, varios jugaron de portero, pero sin duda alguna yo pondría al Velas. Velas. Así es. Muy bien, a ver, defensas. Defensas de ahí de este grupo del reencuentro, defensa central, pondré a mi compa Chilico, ahí también pondría, híjole, qué difícil, de lateral pondría a mi compa Pillo, excelente jugador, excelentísimo jugador. Y pondría a mi compa Chelis, que es un de lateral.
En la media, sin duda alguna, pondría a mi zorrita. Qué lujo jugar con la zorrita en jugadoras. Ojalá lo hubieras visto, una chula de jugador. Pondría en la media a mi compatito, que le mando un saludazo. Y sin duda y sin dudarlo, a mi compa Champion. Y no es porque sean mis compas, o sea, todos son unos excelentes jugadores, pero obviamente me está preguntando que sé quién pondría. Es una dinámica, no te preocupes. Y en la delantera pondría de extremo a mi compa Callito y por otro lado a la abeja. Abeja. Y sin duda el centro delantero, José Marcos. Que hay más que hay jugadores, Chinito, que hay jugadores sin duda muy buenos ahí en el recuerdo. Buenísimo. No hay para dónde escoger. ¿A qué le aprendiste dentro de la cancha? Híjole, como jugador, sí, como jugador hablando. Sin duda alguna a Juan Carlos Ortega, a Pingua, a Callito. Es que son muchos, o sea, futbolísticamente hablando, que son muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que era muy disciplinada físicamente, o sea, era muy disciplinada dentro del fútbol, era muy entregada. Había gente que era muy inteligente para pensar, había gente que era muy dura, había gente, o sea, todo se les aprendía, el carácter, el coraje, la entrega, la lucha. O sea, no un solo jugador la tenía, o sea, muchos jugadores tenían muchas cualidades. Ahora con la experiencia que tienes te das cuenta de eso. Antes no te dabas cuenta de eso. Antes era nada más baja, sube, corre, bárrete. Sin técnica. Así es. Solamente por sí. La emoción del momento. Así es. Muy bien, esta pregunta es obligada, también vamos a ir a las tarjetitas y son preguntitas que nos hacen dentro de los podcasts y esta pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué crees que le hace falta al fútbol mexicano en la actualidad? ¿Qué creo que le hace falta al fútbol mexicano en la actualidad? Pues que se comprometan los directivos. ¿No ves compromiso por parte de los directivos? No veo interés económico. Ya vamos a debatir. Sí, no veo interés económico, personales, patrocinios, ¿Crees que las marcas? Claro, mercadotecnia, claro que sí. Claro, porque no es igual cuando tú juegas, por ejemplo, por amor a tu camiseta o a tu, como hablábamos en la primaria, que jugabas por tu escuela. Sí, claro. Que jugabas por tu equipo, que no importaba que te pegara un calambre, que no importa que te barrieras en la tierra. Y ahora no, ahora yo pienso que, por ejemplo, no es posible que tengamos tantos extranjeros teniendo tanta juventud que está saliendo. Por ejemplo, tenemos campeones sub-17. Esos campeones sub-17, si fuera un campeón España, si fuera un campeón Italia, los estuviéramos viendo debutar en un mundial de fútbol. Lo hemos visto a través de la historia de los equipos grandes y aquí en México no lo tenemos. ¿Crees que, por ejemplo, este auge que tuvimos ahorita con el Mundial, bueno, partiendo de que se hizo en México, aparte que fue en otras dos sedes, si hubo un cambio, si hubo una mejora? O sea, hablando de un Gilberto Mora, de de 2, 3 jugadores que fueron nuevos y que fueron una revelación, vamos a ponerlo así. Pues mira, si se puede hablar de mejora futbolísticamente, pues a lo mejor en algunos jugadores individualmente sí. Pero si tú mides todos los mundiales que hemos jugado, pues no hemos pasado de lo mismo. Bueno, pero o sea, hubo un avance. Pues a lo mejor fue emotivo porque fue aquí en México. No es lo mismo una condición geográfica en México que en Europa, pues. Desde luego que no. Pero ¿crees que está mal desde las entrañas, desde la directiva, desde las decisiones que se toman, lo que pueda influir dentro de las televisoras, etcétera, etcétera, que es lo que hemos venido a ver? Totalmente. ¿Y qué crees que sería lo correcto a tu experiencia? Ay, hijo. Nos vamos a meter en camisa de once varas. No es parte del podcast. No, sí, porque es tu opinión personal. Por ejemplo, es mi opinión personal. Por ejemplo, que dieran más minutos por ejemplo, que los directivos o los dueños de los equipos o los técnicos hubiera un pacto con los minutos que jugaran los muchachos que van a debutar. Por ejemplo,
debutan a un jugador ya cuando faltan 5 minutos, Por 10 ejemplo, la hormiga, minutos. que fue un claro ejemplo que vimos. Mira, caso con Chivas, yo no soy Chivas, yo le voy al Cruz Azul, pero por ejemplo, me gusta la dinámica o los estatutos de Chivas, lo que maneja Chivas, ajá, porque son puros mexicanos, estamos hablando de fútbol mexicano. Así es. Entonces, a ellos les dan la oportunidad. Entonces, ¿por qué otros equipos no le dan la oportunidad a otros mexicanos de jugar? Entonces, ¿por qué nomás les dan, si les dan, por decir así, 250 minutos en toda no sé cuánto los den, pero si les dan 250 minutos a cada equipo para que debuten a chavos dándoles minutos para jugar, bueno, pues entonces que dupliquen. Claro, para mí sería fácil decir, porque yo entiendo, por ejemplo, en una semifinal, no te puedes dar el lujo de debutar o de meter a un chavo cuando ya tienes a un jugador que le estás pagando y que viene ya reconocido. Y que ya hay una presión también futbolísticamente hablando. Y intereses también. Intereses. Yo entiendo esa parte también. ¿Crees que esta cuestión de las marcas también ha influido en esto? No, pues claro. Es más como algo comercial. Claro, no es comercial y tienen que pagar pues Claro, los minutos, ¿verdad? Los minutos a la FIFA, etcétera. Muy bien, hablando de Totonilco, porque vamos a reducir esto geográficamente, a Totonilco, que es nuestra casa, nuestro pueblo amado, ¿qué crees que le hace falta en la cuestión de deportes? Porque hay barrios donde tú vas, o sea, y esto no se limita solamente aquí, ya vimos un claro ejemplo como Quiñones, que son de provincias colombianas, y lo mismo pasa en México, que hay jóvenes de provincia que tienen muchísimas cualidades y que es algo nato, o sea, estamos hablando que no es ni siquiera una cuestión de academia de alto rendimiento, sino que de pronto van, los ven los visores y dicen, este chavo tiene potencial. ¿Qué crees que le hace falta a Toto en esa cuestión y qué deberíamos de hacer nosotros también como para, pues, para ayudar en esa cuestión deportiva? Pues, ¿qué es lo que pues aleja la juventud de los vicios? Vamos hablando claros. Mira, yo, en primer lugar, pues este tipo de podcast sirve precisamente para eso, ¿no? Para aprender. Obviamente yo no soy analista, ni soy directivo, ni soy el que tiene la razón, ni soy el que digo, ni conozco tanto de fútbol como otra gente. Pero anteriormente empezamos hablando de cómo empezamos a jugar fútbol. Sí, sí. Los equipos en las escuelas. Amateur, ¿no? Que había ligas infantiles, juveniles y junior. Que había selecciones de fútbol. Que había gente que a lo mejor invertía, metía y gastaba dinero para tener un equipo de fútbol. Es más, a mí me tocó jugar en un equipo de fútbol, valga la comparación, una persona que ya murió, que le mando un saludo a mi amigo Carlos Gutiérrez, a su papá, que le echaban carrilla porque él tenía el equipo del Cuauhtémoc, muchos se han de acordar de él, y él decía con esa sonrisa que le caracterizaba, vístanse 10 porque ya va a empezar el partido. El licenciado Gutiérrez. El licenciado Carlos Gutiérrez, el papá de Calúa. Entonces, había primera especial, primera división amateur, quinta interzona, torneos locales, como ahorita el torneo de prestigio que es la Copa Jalisco. Que antes era la Copa Coca-Cola, ahora es Copa Jalisco. Entonces eso influye, pues ahora no tenemos una filial tampoco aquí. Por eso yo digo, yo no soy la persona adecuada o correcta para decir. Pero sí se ha perdido, o sea, lejos de ser una crítica, porque esto no es el objetivo criticar a nadie, pero estamos hablando de esas pérdidas de valores pues que ha habido a través del tiempo, ¿no? Que ahorita estás haciendo el reencuentro de 5 o 6 ligas, pero ahorita en estos momentos pues creo que hace falta precisamente eso, o los chavos no quieren pues ya hacer deporte, prefieren el celular, la tablet, o a veces como papá también prefieres darle el celular para que no dé lata, y pues nosotros lo que queríamos era, bueno, vale la comparación, yo también fui de esa generación de celular, y pues estábamos en la calle jugando la reta y con 2 ladrillos Así es. Y tirando goles, ¿no? Así es, y también en las calles, en los barrios se hacían retas desde las 6 de la tarde, empezaban las retas 5 con 5,
y si no nos íbamos a los llanos, y anteriormente, pues como lo dices tú, no había tablet, no había esa tecnología que hay ahora, y ahora pues nos absorbe. Así es. Muy bien, pues vamos con otra pregunta que nos mandan las personas del podcast y la siguiente pregunta dice de la siguiente manera. Ahí te va. Ahí tenemos el logotipo, mira qué bonito. Ahí para nuestros visos. Y dice de la siguiente manera. Ay, caray, me puse la letra bien chiquita. Bueno, dice, en comparación con otras épocas, en comparación con otras épocas, ¿cómo has visto el avance en la cuestión tecnológica? ¿Esto ayuda a un joven con esperanzas de ser futbolista o lo distrae? ¿Cómo lo ves? No, pues lo acabamos de decir, obviamente que lo distrae. Mira, es contradictorio esto, porque obviamente ya en el ámbito profesional yo he visto a través de las cámaras y de la tecnología en la televisión. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Hubo una controversia con Javier Aguirre porque él les permitía usar el celular. Ah, sí, sí, y en otras selecciones no les permiten usar el celular. Entonces, puede ser para buen uso o para mal uso. Por ejemplo, nosotros cuando empezábamos a despegar futbolísticamente hablando, cuando te decían que eras bueno, entonces te distraían otras cosas. Por ejemplo, la alimentación, el estudio, la vagancia, el trabajo, todas esas cosas influían dentro de tu persona. La borrachera, los malos compañeros, los malos hábitos, gente que no te educaba, como ahora todas las filiales tienen normas, tienen una un estatus pues como de un lineamiento para, y se va formando el jugador, y anteriormente no era la escuela de la vida, como te iba dando, como te iba tratando la vida. De repente yo he escuchado a jugadores, es una anécdota muy bonita de mi compa Pillo, mi compa Pillo, que le mando un buen saludo. Él comentó en una ocasión en el grupo que su papá le decía que hasta que no terminara el trabajo que tenía que hacer, se podía ir a jugar fútbol. Ay, qué chido. Entonces, bueno, ahí queda. Ahí queda la respuesta. Muy bien, pues vamos con otra preguntita, porque nos vemos a nuestro público. Y esta dice de la siguiente manera. Futbolísticamente hablando, ¿qué ídolos consideras trascendentales en tu época de niñez, adolescencia, cuando jugabas fútbol? Mira, una cosa, cuando tú juegas fútbol, admiras a alguien, siempre admiras a alguien, siempre respetas a alguien. ¿Quién eran los ídolos de los 70s, 80s? De mi camada, de mis amigos. No, de futbolísticamente hablando. No, pues sin duda alguna para mí, mi inspiración, Maradona, y goleador, Gary. Enrique Borja, ¿no? Sí, ¿No fue como mexicano, sí, pero sí lo reconozco pues como goleador, Enrique Borja. Es que era de la América. Sí puede ser el goleador de la América, famosísimo. No, pues para ese chiste mejor uno del Cruz Azul, a mi compa Bustos o a Salgado. Pero bueno, pero de mi época, yo te puedo decir, como cuando yo jugaba, yo había varios jugadores que yo admiraba, yo decía, qué buenos. Había un chavo en ese tiempo, le decían Chequio, qué buen jugador, buenísimo para definir. Y yo decía, es un poquito más chavo que yo, no está dentro de este grupo, pero muy bueno. Y una gente que yo siempre admiré y que yo siempre respeté y que para mí siempre fue mi ídolo, y siempre lo he dicho y se lo he dicho, y me dio mucho gusto que esté en el grupo, nuestro grupo, al Ticocito, que le mando un saludote. Un saludote, chicos. Qué dar ese día del reencuentro. Así es, no. Tipazo el Ticocito, aparte de... También el caballo. El caballo, no, pues todos, es que lo que te digo, todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál fue tu mejor amigo en esa época? Así que, sin que se te sientan pues los demás, pero con el que más te la llevaste. Pues es que yo conviví prácticamente con 4 compañeros. Entre ellos fue Cayo, casi en toda mi adolescencia. Y
Y en mi juventud loca, cuando ya tenemos 18 y 19 años, nos juntábamos con un grupito que era La Tuna, que era Caro, que no sé dónde quedó, dónde está, no sabemos de él, no tengo, si alguien por este medio sabe de Caro, Rafa Caro, vive aquí por la 2 de abril, pues que nos lo hagan saber y nos daría mucho gusto contactarlo a él eh, y saber de él. Con mi compa Correa, que le mando un abrazote, y, y con mi compa Pancho, que le decíamos Pancho el Puerco, en paz descanse, nos juntábamos y en una ocasión que estábamos reunidos por ahí en una fiesta esa que te digo del Portofino, o sea, la parte de abajo es corta y la parte del Portofino arriba, como cada sábado, cada domingo nos reuníamos con las novias allá a bailar y todo, y un día pues ahí andábamos bailando y vacilando y todo, y de repente pues ya nos vamos, adiós, 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 y otro día ya no lo llamamos, otro día ya no lo llamamos, y no lo llamamos, y resulta que lo hallaron muerto en ahogado. Vamos a cumplir 18 años. En el río En el río de... que cruza por Aldama. Exactamente. Él tenía que cruzar el río porque cerraban la vecindad donde él vivía. Ajá. Entonces él cruzaba el río y se brincaba la barra y se metía a la vecindad y eso lo hizo muchas veces, pero una de esas tuvo la mala fortuna se resbaló, se pegó en la cabeza y murió, y eso yo lo recuerdo, pues eso se para toda la vida. Fue impactante para ti. Sí, mucho. Y otro con los que también me junté mucho, fue con Quique el Kikiriki, también, ay, no, es que con todos los del reencuentro, de alguna u otra manera, fuimos amigos. Una pregunta sobre tus amigos, a ver. Nos vamos a ir más acá, más profunda. Hay algo curioso. Uno de tus amigos también fue el padre de José Ra, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa parte en la que te dijo, Marco, sabes qué? Voy a irme de sacerdote cuando tenías tantas anécdotas con él? O sea, en cuestión de cómo fue el cambio, ¿no? En esa parte. Ahorita estoy recordando, ahorita que me haces recordar, José Ramón también jugó conmigo ahí en la escuela. No sé si jugamos en el Atlas o jugamos en el Jalisco, pero luego ya lo dirá. Mi compa José Ramón, siempre fue una persona, ay, cómo me daba mucha pena decir esto, porque siempre que platicamos esto con él, me decía, tú eres bien carrilla, Marcos, eres bien carrilla conmigo. Y y un día él decidió irse al seminario. Cuando salimos de la primaria y entramos a la secundaria, y él se fue al seminario, y de ahí él ya poco lo veía, pero cuando íbamos a jugar al seminario o él venía para acá y no ¿Ya estaba el seminario no, él se fue a San Juan de los Lagos o a Lagos de Moreno, no recuerdo bien, pero a algunos de ellos, pero él no lo hará saber. Pero y ya después con el tiempo, después de muchos años, desde que se ordenó sacerdote, se le invitó a todos sus amigos, a todos sus, y pues sí, con la noticia de que, y a un gran amigo, un gran ser humano, una gran persona, bendito Dios que está en este grupo. Muy bien, pues te vamos a hacer unas preguntas que nos envían igual los seguidores del grupo del podcast, pues ya sabemos a través de WhatsApp, nos hacen esas preguntas y se me hizo interesante, así que nos vamos a ir pues es una dinámica, producer, más o menos, y vas a tener que escoger entre las opciones que te vamos a dar. ¿Estamos de acuerdo? Nos das un poquito contexto de por qué y agradezco mucho a Raúl Pérez, que nos envió estas preguntas. Pues ya saben que estamos haciendo, pues, participar a todas las personas que están en la cuestión del podcast, entonces nos pueden mandar sugerencias y todo, y pues esta nos lo mandó este amiguito y dice así, preguntas para tu papá, dice, ¿a quién prefieres, a Hugo Sánchez o a Jorge Campos y por qué? Es que son diferentes posiciones, pero si se trata de escoger, obviamente el más ganador, Hugo Sánchez.
¿Por qué? Porque ganó 1 o 2 botas de oro, no sé si fueron 2, como jugador, y aparte pues fue 5 veces campeón goleador en la Liga Española, que no creo que lo puedan igualar, pero probablemente lo pueda ver. Y el más carismático, sin duda alguna, pues Jorge Campos. ¿Por la moda? Claro, y aparte porque pues rompió Paradigmas. Así es, en su tiempo, en su momento, y lo sigue siendo aún Ahora más ya famoso como comentarista. como comentarista y como ser humano, y aparte lo ve uno en las entrevistas y lo ve uno en la televisión, en los medios, y sin duda alguna, cuando se encuentran entre famosos, pues al que quieren saludar es a Jorge Campos. Sí, es la sencillo, verdad, o sea, sencillo, ¿verdad? sí. Muy bien, seguimos. ¿Cuauhtémoc Blanco o Bofo Bautista? Bueno, yo al Bofo, sin duda alguna. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, yo para mí, mejor jugador, pues obviamente, sin duda alguna, era Cuauhtémoc Blanco, pero para mí el Bofo, porque era más técnico, porque era más entregado, porque era más servicial con sus amigos, con sus compañeros, ganó títulos, carismático, mucha técnica, muy inteligente, más muy perezoso para el Bofo. El Bofo. Por algo le decían el Bofo. Con todo respeto. Sí. ¿Ramón Ramírez o Benjamín Galindo? Ramón Ramírez. ¿Por qué? Se me hacía más talentoso Ramón Ramírez, obviamente el maestro, pues para muchos o para algunos técnicamente no creo que haya habido otro como el maestro Benjamín Galindo. ¿Por qué? Porque al diestro igual te daba un pase con la izquierda o un pase con la derecha, igual recepcionaba con la izquierda, igual te burlaba con la derecha. Era un medio muy creativo, era una persona muy disciplinada, muy respetuosa, pero Ramón Ramírez tenía esa jiribilla que nos gusta a los mexicanos de encarar, de meterse, de meter, de tirar, de pasar, de burlar, de meter goles, de emocionarte. Lo único que no me gustó es que haya jugado enfrente y se haya venido para acá con las Chivas, pero bueno, sí, eso es. El más antimaricalista de Totonilco. Muy bien, ¿Osvaldo Sánchez o Jorge Campos? Creo que ya sé tu respuesta. Jorge Campos. Sin duda. ¿Ronaldinho o Ronaldo? Ronaldinho. ¿Roberto Carlos o Cafú, perdón? Roberto Carlos. Muy bien. De chiquito, ¿quién quería ser? Maradona. Argentino. Desgraciadamente, pues mira, cuando él empieza su Porque dicen que Argentina, perdón que te interrumpa, porque dicen que Argentina es el América del mundo. ¿Por qué? A ver, platícame un poquito. Dame tu opinión. Y yo pienso que a lo mejor voy a pecar yo de acá de bueno, ¿no? No porque los mexicanos seamos buenos, somos malos, somos buenos, no. Los argentinos, desgraciadamente, por ejemplo, en el caso de Maradona, cuando él fue jugador, para nosotros era un ídolo. Lo máximo, un ídolo. Lo sigue siendo como persona o dentro fuera de la cancha. Ya deja mucho. Igualmente, no estoy hablando de todos los argentinos, porque pues obviamente hay gente... Es generalizar, sí, pero... Hay gente... argentinos que han venido aquí a México que mi respeto. Muy bien, no se quiero meter en problemas. Muy bien, a ver, otra pregunta dice, ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Messi por qué Messi? Messi, es que si medimos a los más grandes, obviamente tienes que ganar lo más grande. En todo global, pues. Entonces, y además, siento yo que para mí es un jugador más completo todavía Messi que Ronaldo y define más en la cancha que Ronaldo. Muy bien. ¿Mbappé o Haaland? Haaland. ¿Velocidad o potencia? Las dos. ¿Vicios o Lamine Yamal? Vicios. Y por último,
Hugo Sánchez o Rafa Márquez, como el más grande mexicano. Muy bien, pues ahí están las preguntitas que nos mandaron y bueno, seguimos con el podcast. Pues es una pregunta obligada. Los más grandes de Atotonilco, sin duda, pues han sido, futbolísticamente hablando, claro, con todo respeto para todos los jugadores sabidos y probables de Atotonilco el Alto, pero hubo dos personas que marcaron la historia, un antes y un después en el fútbol de Atotonilco, dos atotonilquenses, y quiero que me platiques un poquito de ellos. ¿Cómo fue para ti convivir con ellos en esta etapa del fútbol? Me refiero a Juan Carlos y también a su hermano, el doctor Rafael. Mira, yo no soy, como se los dije, no soy un experto, es mi opinión, es mi manera de ver las cosas, manera de pensar. Yo no jugué con Rafa Ortega, lo vi jugar a Rafa Ortega. Era más grande que ustedes, ¿verdad? Sí, era un poquito más grande que nosotros. Lo vi jugar hacia la mejor selección que había aquí en Atotonilco. Jugadorazo. Me tocó compartir cancha, me tocó jugar con Juan Carlos Ortega, me tocó jugar en varios equipos con Juan Carlos Ortega como compañeros en selección, en la Portemo, en académicos, en varios equipos cuando hacíamos torneos, cuando hacían selecciones para ir a competir a Guadalajara, torneos a Cihuatanejo, a nivel estatal, me tocó convivir, jugar con él. Y pues sin duda alguna él marcaba mucha diferencia entre muchos jugadores. Jugadoras. Juan Carlos Ortega, hay que reconocer que futbolísticamente pues, es lo más grande que hemos tenido. Así es. Ha sido reconocido en varias ocasiones, inclusive en esta ocasión fue reconocido por ustedes. Así y no pudo venir por lo mismo del mundial, pues que se atravesó, pero pues sin duda yo creo que es una parte esencial de este grupo. Así es. A mí me tocó convivir con él como amigo, porque nosotros somos amigos de la infancia. Tocó la suerte, la fortuna de que mi primera comunión, mi padrino fue su papá de él, con su papá, don Rafael Ortega. Entonces, me tocaba ir a su casa y recuerdo bien que cuando iba ahí a su casa, él pues, le decían la pingua, pues era una pingüilla ahí, una pingüica. Entonces, y jugábamos fútbol ahí y su mamá siempre nos invitaba a comer ahí en su casa. Entonces yo no voy a decir que crecí ahí en su casa o que siempre andábamos juntos, pero sí convivimos grandes momentos y siempre conservamos esa bonita amistad. ¿Él no ha cambiado contigo? Honestamente conmigo no, porque pues es obvio, ¿no? Cuando tú destacas en un ámbito, en este caso, estamos hablando de Juan Carlos o de su hermano que han destacado. Pues estandartes de Atotonilco, a través como embajadores del deporte de Atotonilco. Yo recuerdo cuando él debutó en primera división. ¿Sentiste emoción en ese momento? momento? Y pues tengo una fotografía con él ahí de recuerdo y en cuanto me vio, llegó y me saludó y me abrazó, yo lo felicité y por ahí soltaron algunas lágrimas de parte mía y me dio mucho gusto y que hasta la fecha me ha dado gusto por la trayectoria que ha tenido y que ha dado a Totonilco y a la juventud. Es un ejemplo y es orgullo también para uno como totonilquense ir a otros lados y que de pronto me ha pasado mucho, me pasó en una ocasión ahí en Guadalajara cuando fui a una reunión con amigos y al preguntarme que si dónde era, dije que era Totonilco y me dijeron, el doctor Rafa es de Totonilco, el Atotonilco, así le dicen. Entonces, pues es un honor para nosotros eso. No, y Rafa es una persona reconocida a nivel mundial y hay más por el medio futbolístico como médico. Entonces, no, son unas personalidades, la verdad, mis respetos. Y es un honor, es un placer que donde quiera que lo ven a uno, te saludan con ese gusto, con
con ese agrado y se agradece, igual que todos, que cualquier persona. Así es, todos somos importantes. Así es. Muy bien, pues ¿qué le dirías a ese niño que empezó a jugar fútbol hace muchos años y que tenía esos sueños y esas metas? Si te pudieras encontrar con tu niño interior, ¿qué le dijeras? Ahí vamos, estamos bien, que inspírate. No, pues bien agradecido con todo lo que me pasó. Obviamente hubiera querido tener la experiencia que tengo ahora, pero como dice un dicho, no se puede tener toda la vida, pero tuve grandes momentos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar en este bonito reencuentro. La verdad para mí esto significa mucho en mi vida y sin ustedes, sin ti, sin mi hija, sin mi esposa, sin mis amigos, la verdad, pues esto no hubiera existido. De repente, y les voy a compartir una cosa, de repente se burlan de mí, de repente me echan carrilla, no mis hijos, sino la gente allá afuera. De hecho, con esta nueva etapa, pues yo lo subí a Facebook y hice la invitación. Y cuando llego a mi trabajo, que me encuentro, aquí hubo mi podcast, me dicen, ¿cómo anda con mi podcast? Y yo, me da risa, ¿no? Ah, pero los borrachines. No, pues lógico, pero pues, yo sé. O el patrón. No, ahí hay de todo, pero no, lejos de todo eso, bendecido, la verdad, bendecido por ver tantos amigos, por ver tantos mensajes, como hace rato que vi un mensaje deseándole a otro compañero salud, bendiciones, que su esposa se mejorara, y qué bueno que este medio sirva para eso. Así es, ese es el objetivo. Pues sí, la verdad, a veces, pues tú sabes, me das una idea y la vamos a moldeando hasta que sale. Pero también me da gusto ver a tus compañeros y verte también a ti que estás feliz, estás pleno, estás realizado y tú le das caso a esas cosas. Ya sabemos cómo son. Pero viendo el objetivo, esto que hoy me regalas a mí, esta plática contigo, esto va a ser un tesoro para mí en un futuro. Cuando cronológicamente hablando, pues tú partes primero a la casa del padre, que tocamos madera y no sea pronto, porque apenas estamos pensionados. Pero me puedo ir yo primero, pues, pero si lo vemos esto, eso es un tesoro, eso es algo que va a quedar para la posteridad, tanto nosotros como familia, tanto quien está como invitado, que te toque el honor a partir ya del siguiente capítulo, tú entrevistarlos, porque precisamente eso se trata, de hablar de estas partes de vida, de estas cosas de la historia, de cosas que a lo mejor yo no sabía de ti, o que tus compañeros, a lo mejor sus hijos o sus nietos, que todavía no han nacido, en un futuro van a decir, él estuvo en el podcast y es mi abuelo y esa es su historia de vida. Entonces, pues esa es parte de, y lo que digan los demás, no pasa nada. Quiero mencionar una cosa, aunque sé que aquí mi yerno, que es el camarógrafo, como que no entiende mucho de esto, que están diciendo estos cuates. Quiero decirles a todos, la verdad, que uno de mis grandes sueños, precisamente es a lo que se referían por ahí 2, 3 envidiosillos ahí, que no les cae el 20. Esa era mi intención, que este video se quedara plasmado, perdón, no nada más el mío, de todos ustedes, que vengan y se sienten aquí conmigo, que tengan una pequeña charla, que platiquemos, que nos la pasemos a gusto para que este recuerdo quede para sus hijos, para sus hijos, para sus esposas, para quien ustedes quieran, para que quede para el recuerdo. De repente hay gente que no le toma seriedad a esto, pero bueno, es su opinión, hay que respetarla. Yo, por ejemplo, si me emociona el hecho de que mi hijo me entreviste, me emociona mucho. Imagínense a ustedes cuando sus hijos o sus nietos o sus esposas o sus amigos los ven, ¡ay, ahí está! Porque no somos unos expertos en el fútbol, estamos hablando de nuestras experiencias, de nuestras personales, así es. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Capítulo 0, de aquí partimos y pues ahora sí que la estafeta es tuya, el sueño es tuyo, nosotros nada más te ayudamos a construirlo y pues bienvenido y arrancamos con este proyecto. Así que es tu público, invítalos porque... Así es que
Esperen próximamente, porque tú estás en el reencuentro. Primeramente digo, si quieres, vas a estar aquí conmigo sentado en una charla, en este podcast, que es de nosotros, de todos, del reencuentro. Aquí te espero, motivate. Muchas gracias y pues esto fue todo y nos vemos la próxima. Amigos de la infancia, del fútbol y la pasión, unidos por un sueño que hoy es real.